El primer aviso fue una risa que recorrió el vacío como grava. No fue humano, claro, fue una onda modulada de cristales y viento, un sonido que las mentes de la flota habían aprendido a traducir: desprecio. Las transmisiones interceptadas de los SAR, ese enjambre de exoesqueletos facetados que se alimentaban de sistemas ordenados, no contenían amenazas poéticas. Solo cálculos fríos y una clase de arrogancia que olía a seguridad absoluta. Vinieron de los vacíos entre estrellas con formas de antenas y mandíbulas de cuarzo, con ojos como lentes que juzgaban vida útil y utilidad. Miraron la Tierra en sus registros espectrales, escudriñaron la estampa antigua de su historia tecnológica y, por lo que decodificaron, se rieron. La risa no cambió la vela. La vela era el nombre no oficial de la estación orbital donde la humanidad había escondido su fe y su más improbable tecnología, un monasterio cuartel labrado en anillos superpuestos, columnas de cerámica espacial. Claustros donde los algoritmos rezaban junto a los monjes mecánicos. Allí, entre vitrales que filtraban la radiación del sistema, dormían los diamantes. No era un juego de palabras, eran matrices de diamante sintético, talladas por la necesidad y soldadas a la esperanza, cristales cuánticos que contenían los índices de una resurrección posible. La capacidad de enfocar gravedad, energía y tiempo en una sola, terrible tarea. La humanidad había transformado la dureza del carbón en la obediencia de la última ley física. Eran armas o reliquias, según quien mirara. Para los SAR, eran curiosidades tribales, preciosidades que inspiraban burlas, Petros Luminarum, traducían en frialdad. Ariadna Vélez llevaba años escuchando esa risa. Había aprendido a traducirla en vectores de ataque y en un mapa de lo que los invasores despreciaban, la imperfección humana, la capacidad de creer cuando todo era medición. Sus manos eran rápidas, no por la fe, sino por la táctica. Era comandante de la vela, estratega con la reputación de doblar probabilidades. Su visión era fría por fuera y cálida por dentro. La fe de la estación no estaba en consignas sino en objetos, unas cuentas de oración que se resguardaban en un bolsillo ancho de su armadura. Una pieza vieja y gastada que había pertenecido a una anciana de la tierra y que se contaba entre las cosas que hacían creer a la gente. Cuando los SAR hicieron sus primeros movimientos, una escuadra del tamaño de una luna menor derramando filamentos de sonido y luz, Ariadna no respondió con gritos. Respondió con mapas. La vela no era solo una estructura religiosa, era la última cadena de fábricas que podían forjar diamantes cuánticos en cantidades que importaban. Los técnicos llamaban a esos núcleos las piedras, pero fuera de su argot eran la última carta humana, podían, si se les aplicaba una coreografía de campos y resonancias, invertir una gravimetría local lo bastante para desgarrar la coordinación del enjambre SAR. No había ensayo para aquello. Ni manual. Solo la fe de los artesanos y la lógica de los ingenieros, unidos por una decisión que olía a sacrificio. Los SAR orbitaban con desprecio, registros en cascada sobre los monjes orbitales. Las sondas reportaban la primera toma a distancia, una carcasa humana de acero y barrotes santos, insignificante según el análisis alienígena. Y aún así, las pequeñas cámaras de la estación mostraban algo que rompía la risa en murmullos. En los claustros, niños colgaban dibujos con planetas que ardían. En los talleres, Mateo Rojas, el maestro joyero, ajustaba una matriz con una precisión que rozaba lo religioso. En la iglesia principal, una bandera vieja, la bandera de acero. Tenía quemaduras en un borde y una placa de juramento con manchas donde la sangre de generaciones había sido estampada en nombre. Eran símbolos que los SAR no entendían. Eran diamantes, para la humanidad, y esperanza simultáneamente. Cuando la primera ola de interceptores SAR rompió la distancia, lo hizo con una elegancia geométrica que dejó sin aliento a las calculadoras de la vela. Sus naves no tenían cabinas, solo carcasas faceteadas que vibraban y desprendían ecos. Los sistemas humanos comenzaron a medir la cadencia de esa vibración y notaron algo más, un patrón. Era como un latido. Si el enjambre tenía un latido, tenía también un nervio central. Si ese nervio podía localizarse, podría distraerse.
Si se distraía, la humanidad podría golpear. Ariadna estudió el patrón hasta el amanecer orbital. No fue una revelación poética, fue una serie de vectores, cambiar la polarización de los diamantes, hacerlos cantar en una frecuencia que no buscaban, que hiciera que la estructura de los hiciera lo contrario de lo esperado. No era una victoria sin precio. Cada vez que la vela encendiera sus matrices, el núcleo orbital corría riesgo de resonar con la gravedad de la planeta abajo, poner en marcha corrientes que harían la estación menos estable. Eso significaba una decisión, resistencia y cálculo, fe que se traduce en sacrificio. En la noche anterior al ataque mayor, la estación se volvió un santuario de tareas. Las comunidades humanas se apretujaron en corredores donde se mezclaban la oración y el ajuste final de los anillos diamante. Una niña dejó un dibujo pegado al cristal, un planeta con 2 lunas y una casa que ardía en luz dorada. Un viejo dejó una carta quemada y doblada detrás de una placa de servicio, una carta que hablaba de hogar. Ariadna sostuvo las cuentas de oración en la palma y, por primera vez, no fue solo táctica, fue un pacto. Si la risa de los Ar significaba desprecio, la respuesta humana sería construcción y fuego, arte y metal, sutileza y sacrificio. La noche se disipó en acero. Las primeras oleadas se rompieron contra los escudos. La risa siguió, pero empezó a mermar. Entre las alarmas y el murmullo de rezos, algo más apareció en las lecturas, una sombra de asimetría en la formación Sar, un hueco que no correspondía al patrón. Allí, dentro de su arrogancia, los Sar habían dejado una rendija. Ariadna la miró como quien ve una puerta entreabierta en medio de un cerco. Sonrió sin ruido. En su bolsillo, las cuentas de oración golpearon una placa metálica, era un sonido de acero y fe, un latido que acompañaría la danza que comenzaría. La vela no era solamente tipo y fe, era logística pura convertida en liturgia. Sus anillos inferiores eran fábricas colgantes, donde la roca se convertía en simbiosis con el plasma y en diamantes que no se rompían, sino que resonaban. Mateo Rojas había pasado 30 años afinando las resonancias de esos cristales, una sinfonía de tensiones internas que, si se tocaba con los campos correctos, convertía el diamante en foco. El foco era la clave, dirigía la gravedad, doblaba energía, podía, en teoría, torcer la forma de un enjambre que dependía de sus propios patrones. Pero esa sinfonía necesitaba ejecución quirúrgica, un plan que coordinara cada anillo de la vela con una precisión imposible. Para eso estaban los comandantes tácticos y los monjes ingenieros. En el auditorio del brazo ecuatorial, Ariadna desplegó la estrategia frente a una asamblea de rostros curtidos y manos encallecidas. No hubo discursos emocionales, solo mapas y vectores. La comunicación fue fría y exacta, dividir al enjambre en fracciones, inducir resonancias de fase en puntos nodales, sacrificar masa para proteger núcleo. La solución era simple en papel, inducir una resonancia diamántica que obligara a la estructura SAR a recalibrar su latido, a exponerse. En el vacío, la verdad era que nada era simple, cada maniobra empujaba a la vela hacia su límite de estabilidad orbital. Había que aceptar pérdida para conseguir victoria. No era una decisión política, era matemática y moral. La comunidad fue informada y, en silencio, aceptó. La vela no era una guarnición de voluntades, era una comunidad que había venido a ser guardiana. Mejor morir por una causa que dejar la tierra sin la harina de estrellas que se les había confiado. Algunos construyeron esculturas de emergencia con piezas de nave, otros cosieron la bandera de acero para sellar definitivamente una promesa. Ariadna observó la preparación con un ojo táctico y otro que guardaba lealtad personal. En el taller principal, un joven técnico llamado Elías ajustaba la última anilla de un núcleo. Sus manos temblaban, pero su rostro estaba en calma. En el bolsillo de su chaqueta había un papel quemado, una carta, que contenía el dibujo de su esposa y un niño. Nadie habló, porque hablar era convertir la emoción en ruido táctico. La condición del enjambre se volvió más agresiva. Las ondas SAR comenzaron a mapear la vela con patrones de interferencia que buscaban la frecuencia de sus diamantes.
Las primeras pruebas del equipo de Mateo demostraron que los cristales respondían a interferencias con microfases que podían doblar fragmentos del enjambre, haciéndolos girar hasta que chocaran consigo mismos. Pero para que ese efecto se volviera estratégico se requería algo más, un detonador de fase que coordinara toda la vela. Esa pieza, bautizada por los ingenieros como el corazón, estaba rellena de diamantes sintonizados. Cuando el corazón cantara, el enjambre se desorganizaría, al menos lo haría localmente. La pregunta era qué hacía la vela después de cantar. Ariadna no vaciló. Ordenó la redistribución de energía y preparó el plan que ya llevaba en su mente, usar los diamantes para inducir resonancias, atraer el enjambre hacia una cortina de interceptores humanos y, una vez expuesto su nodo central, enviar una fracción de la masa de la vela, una de las plataformas de anclaje, para colisionar contra el nodo SAR con un núcleo diamántico sincronizado. Era audaz, casi suicida, y por eso funcionaría. Decidir sacrificar una plataforma significaba aceptar que parte de la estación caería al planeta, que la sacudida no sería monocromática sino un terremoto orbital con consecuencias planetarias. Sería un golpe limitado, argumentó Ariadna, una cicatriz localizada. Pero la verdad la sabía por intuición, la energía liberada por la sincronía diamante contra nodo podía propagarse de formas imprevistas. Eso significaba que la ciudad abajo, los ecosistemas y todo lo que en la superficie se adhería a la vieja Tierra, podrían pagar precio. La fe no era ingenua, debía ser deliberada. El consejo del monasterio aprobó, no por unanimidad romántica, sino por una matemática apreciada en la médula, la protección a largo plazo de la humanidad frente a la extinción. Se formaron equipos, se asignaron nombres a las piezas que iban a caer para que la gente pudiera decir adiós. La plataforma anular más pequeña se llamaría Hermes, y en su casco irían soldados, ingenieros, y los diamantes centrales. La vida de cientos estaba codificada en la decisión de hundir a Hermes en el núcleo enemistado. Mientras los preparativos continuaban, Ariadna encontró un momento para sí misma. En la capilla menor, una monja de nombre Luz dejaba cuentas de oración colgadas en un pequeño altar. Eran cuentas comunes, desgastadas por años de uso, la monja las había pedido para la comandante tiempo atrás. Ariadna las tocó, respiró y dejó en voz baja una promesa que no era audible para la red, la piedra sintética en su pecho, la placa de juramento que llevaba como parte de su coraza, vibró casi como respuesta. Era una promesa que significaba voluntad de liderar el sacrificio. No hubo dramatismo en el gesto, solo una aceptación táctil. La fe se convertía en decisión militar. Los SAR intensificaron su presión. Los mapas mostraban la lenta convergencia de la masa enemiga hacia el plano orbital en el que la vela flotaba. Sus formaciones habían aprendido a evitar barridos de campos y a fragmentarse cuando se percibía peligro. Pero la vela, con su mundo de diamantes y oración, estaba lista para un engaño final, induciría un latido falso, una sinfonía de resonancias que haría creer al enjambre que finalmente había vulnerado el silencio humano. La trampa, articulada con precisión por Ariadna y Mateo, esperaba que los SAR se agruparan, concentrando así su latido en un punto que podría ser explotado. Fue una coreografía donde la música era peligrosa y la cláusula final, inevitable. El tiempo dejó de ser simplemente conteo y se convirtió en pulso. La vela encendió una prueba de resonancia menor para marcar el ritmo. Las primeras ondas producidas por los diamantes hicieron que un segmento pequeño del enjambre perdiera su formación y se autoaniquilara contra un grupo de interceptores humanos en una coreografía de fuego. El éxito fue amargo. Cada triángulo de cristal que se desobedecía explotaba en fragmentos cortantes que rompían paneles y ventanas. Murieron, y la muerte dejó de ser una estadística para volverse una partitura de dolor. Las oraciones, por primera vez en generaciones, se mezclaron con el sonido mecánico de martillos y soldaduras. Los SAR respondieron con un cinturón de nubes que cambió su latido. Aprendieron a disgregarse y a remendarse en segundos, una adaptabilidad que desgastó a la vela en recursos y tiempo. Cada vez que la humanidad alcanzaba una parte de la formación, los SAR recombinaban su patrón en otra.
Las pérdidas aumentaron. Hermes, la plataforma sacrificial, fue preparada para su caída, soldaduras finales, bolsillos de supervivencia, soplos de abrazaderas que la mantendrían cohesionada hasta el impacto planeado. Los tripulantes sabían que marchaban hacia un final, algunos escribieron cartas que guardaron en compartimentos cubiertos de vidrio, otros suspendieron objetos en santuarios improvisados. Un joven dejó una pequeña fotografía plastificada de su madre. Ariadna manejaba cada escenario con frialdad. Controlaba recursos como un general y oraba como una madre. No había contradicción en ello, la humanidad se mostraba perfecta en la mezcla de cálculo y fe. En un instante de calma, cuando las alarmas bajaron a un zumbido, Ariadna recorrió el corredor central y vio en las manos de Elías el papel quemado que había encontrado antes. Lo tomó, sin palabras lo leyó, era la carta de alguien que prometía regresar. Arregló el papel en el interior de su chaleco. Fue un gesto íntimo y privado que no alteró el plan. La táctica inicial funcionó en parte, se atrajo a la mayor porción del enjambre hacia una cúpula de resonancia inducida. Los chocaron entre ellos en una lluvia de fragmentos y polvo cristalino. Las cámaras mostraban figuras facetadas desintegrándose en cascadas de luz, y hombres y mujeres de la vela lloraban en silencio. Pero no hubo tiempo para celebrar. El enjambre restante, compenetrado y más inteligente por el fracaso del resto, concentró inteligencia en un nodo profundo, una estructura central, una lente viviente que coordinaba su latido. Era la sustancia de la sátira inicial de Losar, la convicción de que la lógica propia bastaba. Había que romper ese nodo. Y romperlo significaba lanzar a Hermes hacia él, un martillo con núcleo diamante. La maniobra se puso en marcha. Hermes se desacopló con mucha solemnidad y poco ruido. Los motores pequeños rugieron como animales viejos, dando al despegue una dignidad. En su vientre, el corazón latía a una frecuencia sincronizada con la vela. Ariadna, en el puente, sintió la gravitación como una sombra que se acercaba, conocía la física íntima del sacrificio. Una plataforma que chocaba contra un nodo viviente del enjambre produciría una propagación de energía que, si se obtenía, doblaría la estructura del enemigo. Pero había riesgo, la sincronía diamante-gravedad podía resonar con el planeta en capas que no podían preverse. Eso lo hacía más terrible. Hermes voló con precisión. Las cámaras lo acompañaron en slow motion mientras cruzaba el cinturón de fragmentos, y por un instante los rostros de sus tripulantes aparecieron claros, jóvenes, viejos, desesperados y serenos. La detonación de fase se produjo en el punto donde la geometría del nodo era más vulnerable. El corazón cantó una nota que la nave misma parecía menguar para bajar a la frecuencia correcta. El impacto fue un mosaico de luz azul acero y fragmentos que explotaban como estrellas. La onda se expandió, y los que antes habían reído por desprecio, se vieron forzados a recomponer su tejido con una velocidad que parecía innecesaria. Podía haber funcionado. Pero la física tenía otras ideas. La resonancia no quedó contenida. En la magnitud de la explosión, un efecto colateral apareció, fibra de gravedad que corroía la estabilidad orbital. Fragmentos de Hermes, en vez de disiparse, impulsaron un cambio en la curvatura local del espacio. Era como si la vela hubiera tocado una cuerda que empezaba a vibrar en otras frecuencias, topografía gravitacional que raspó la atmósfera inferior. Las lecturas se volvieron alarmantes. La estación empezó a recibir microimpulsos que alteraron su equilibrio. Ariadna calculó con la rapidez de alguien que conoce la probabilidad de una herida, el corazón había conseguido romper al nodo, pero su canción había afinado algo más. Algo que hacía que la vela perdiera su lugar sobre el planeta. La noticia llegó en forma de una desviación, el anillo más interno, el que servía de balasto para la estación, empezó a bajar sus coordenadas orbitales. Era una pendiente lenta pero inalterable. Se hizo evidente, y aterradora, la conclusión: la sinfonía de diamantes había funcionado, pero a costa de una alteración inicial de la órbita de la vela. Si las correcciones no se realizaban en minutos,
La estación sufriría un latigazo gravitacional que la arrastraría hacia una caída desordenada. Los ingenieros calcularon soluciones parche, pero eran poco más que aspirinas frente a una fractura. El plan debía evolucionar. Ariadna no habló. Ordenó incomunicaciones superficiales y coordinó la redistribución de masa en la estación para intentar restaurar su equilibrio. Muchos sistemas respondieron, pero no lo suficiente. Las fuerzas civiles comenzaron a evacuar módulos secundarios. Se desplegaron cápsulas y se enviaron órdenes para que los barcos de evacuación se concentraran en recoger a quienes pudieran. La vela se había convertido en una nómina de rostros y decisiones cortadas por la huella del sacrificio. En el centro de la estación, la bandera de acero fue izada con manos vacilantes y se dejó flamear como un juramento, aunque apenas hubiera aire en que flamear. El banner tenía ahora más marcas, una quemadura nueva que le daba una forma de media luna. Era un signo que no pasó desapercibido. Los zar, percibiendo la inestabilidad, se movilizaron para un ataque decisivo. No fue simple codicia, fue cálculo final. Veían a la vela tambalearse y entendieron que la humanidad estaba expuesta. Las oleadas vinieron con furia renovada. Las defensas humanas se tensaron hasta su límite. La oración fue constante y la mecánica precisa. En los talleres, el corazón fue ajustado para una última acción. Si la vela caía, su caída podía explotarse de tal forma que la resonancia del diamante se sincronizara con la estratigrafía del planeta. Eso no era solo romper al enjambre, era hacer que el planeta sirviera de amplificador para una aniquilación del núcleo nervioso zar. Era la definición de un arma total, y si la usaban, la vida en la superficie pagaría un precio. La disyuntiva cayó sobre todos como una puerta pesada, actuar y arriesgar la superficie, o retroceder y permitir que los zar dominasen la órbita. La decisión ya no pertenecía al cálculo, pertenecía al legado. Ariadna comprendió que la vela, su gente, y las piedras que habían cuidado durante generaciones eran la elección que la humanidad había hecho por sí misma años atrás. Se sostuvo en esa decisión, selló los compartimentos con cintas y placas, e inició la secuencia final. No hubo palabras. Solo un último movimiento, dejó en su bolsillo la carta quemada que había leído antes, y colocó las cuentas de oración en la consola central como ofrenda. El momento decisivo no fue una sola explosión. Fue una concatenación de decisiones que convergieron en un pulso final. Cuando los cálculos mostraron que la vela no podía mantenerse en su órbita sin un intercambio de masa mayor, Ariadna activó la cláusula impensable, la maniobra que convertiría la caída en un instrumento de eliminación. El corazón se recalibró a una frecuencia más profunda, un canto que no solo rompería la coordinación zar, sino que encontraría resonancia con la litología del planeta debajo. En inglés rústico que nadie habló, alguien escribió después, pagar con la propia casa para salvar el barrio. Era un proverbio que aplicaba a galaxias. La vela afirmó su última coherencia. La banda donde la bandera de acero se aferraba fue reforzada para soportar la retracción. Las cápsulas de evacuación fueron lanzadas hacia una nube de naves que orbitaban como cuervos dispuestos a recoger lo que quedara. En el puente, Ariadna observó los vectores de impacto con la cara pálida de quien conoce la cifra de muertos que produce una ecuación. No era vacilación, sino conciencia. Apuntó una última vez y, con la suavidad de quien da una orden definitiva, dijo a su propio cuerpo que siguiera la hoja afilada del deber. La maniobra de caída fue un poema mecánico. La vela cambió su reparto de masa, dejó caer a Hermes en un arco inclinado que llevaría a la plataforma a chocar contra el nodo zar, pero a la vez canalizaría su última energía hacia el hemisferio norte del planeta. La sincronía diamantina comenzó a vibrar en conjunto con la corteza del mundo. En el transcurso de segundos, el corazón alcanzó una amplitud que no había conocido. Su refracción hacía doblar microcorrientes gravitacionales, y aquellas a su vez inducían microfallas en la litosfera inferior. La intención no era destruir todo el planeta, era amplificar una fractura local para convertirla en una fosa que tragara al nodo central del enjambre. Lo inesperado llegó en la forma de una respuesta zar, el nodo central,
sintiendo la degradación, retorció su latido hasta convertirse en un torbellino de contrafase. Fue un choque de armonías contrapuestas. El corazón respondió con firmeza, la bandera de acero, en la cubierta de mando, vibró con una sensación que no se podía callar, el metal parecía cantar. Y en ese canto hubo una última nota humana que rompió lo mecánico, una plegaria muda que recorrió las manos de Ariadna hasta sus dedos. Ella activó la cuenta final, y la vela se convirtió en instrumento de una explosión que partía en dos el cielo. Las consecuencias no fueron inmediatas, sino como una ola que cae y entonces descubre otra ola. Hermes impactó. El nodo SAR colapsó en una catarata de fragmentos cristalinos, la red vegetal del enjambre se rompió y empezó a dispersarse en patrones ruidosos. Pero la energía generada fue mayor de lo esperado. Las fracturas inducidas en la corteza se expandieron, y en lugares de la superficie el suelo respondió con un rugido que se escuchó a través de las cámaras internas, volcanes menores. Grietas que soltaron vapor y material incandescente. La vela, en su proximidad, sintió cada sacudida. Algunas secciones cedieron. El sonido dentro de las placas añejas fue parecido al de una campana que se ahoga. La estación se perdió en partes. Módulos enteros se soltaron en etapas calculadas para que la masa que faltara equilibrara la caída. Sin embargo, la predicción matemática no fue lo suficiente precisa para evitar la pérdida de vidas en la superficie del planeta. La corrosión de la litosfera hacía que aldeas y ciudades en el hemisferio norte fueran sacudidas. Pedazos de la vela, ahora convertidos en materia de impacto, alcanzaron la atmósfera con un brillo de diamante, dejando colas que el mundo recordaría como lluvia de fuego y promesa. En el clímax, Ariadna realizó el acto final que tendría que recordar como humano y como comandante, forzó la desconexión del puente central y se aferró a la consola con las cuentas de oración apretadas en la mano. Los sistemas automáticos procedieron a liberar la presión, mientras la vela reducían su actividad en secuencia para minimizar daños adicionales. En los últimos segundos, la estación completa parecía suspender el aliento, y la cámara que la acompañó registró la desintegración controlada en un ballet terrible de luz azul acero y destellos ambarinos. Allí, en el centro de la disolución, se apreció con nitidez la intención humana, una explosión que quería borrar lo que los SAR eran capaces de ser, aun a riesgo de borrar la propia casa. El resultado fue brutal, la mayor parte del enjambre SAR fue desorganizada, su nodo central implosionó, sus coordenadas se perdieron. Las transmisiones enemigas cayeron a fragmentos sin sentido, chirridos faceteados que no volvieron a formar una risa compuesta. Pero la victoria no llegó sin factura, la superficie sufrió, y la vela dejó lugares vacíos en la órbita. En el humo y en la lluvia de fragmentos, hubo también un brillo, algunos diamantes quedaron en el suelo del planeta como testimonio de lo que se había decidido. La humanidad había ganado la confrontación orbital, pero el costo sería una cicatriz para la posteridad. Cuando la cortina de polvo y magnetismo bajó, la escena que quedó no era ni victoria sin pena ni derrota absoluta. Era una herida abierta que palpitaba con memoria. Los SAR ya no tenían el nodo que les permitía coordinar sus latidos, de forma fragmentaria, replegaban lo que quedaba de su inteligencia, buscando refugio en cuevas y en la geometría de asteroides lejanos. La risa había terminado, sustituida por sonidos disonantes y por muros de silencio. La humanidad, por su parte, había ganado algo crucial: tiempo. Tiempo para recuperarse, reorganizarse y, sobre todo, contar su versión de lo que había ocurrido. Sobre la superficie, los pueblos del hemisferio norte miraban los cráteres y las fallas que ahora surcaban la Tierra. En algunos lugares, el fuego trabajaba la noche, en otros, nubes de vapor se alzaban como columnas invocadas. Los supervivientes bajaban con cuidado a través de escombros que brillaban con incrustaciones de diamante, algunos recogían pequeños fragmentos y los miraban como reliquias, otros los arrojaban como si fueran ceniza. Los equipos humanitarios comenzaron a moverse con la rapidez de quien tiene práctica en la reconstrucción, desplegar techos provisionales, purificar agua, enterrar cuerpos con rituales improvisados.
En la práctica, las órdenes del Consejo de la Tierra fueron simples: preservar al vivo, acoger al que huye, contar la historia. Entre las ruinas, personajes pequeños contaron el relato en imágenes. La bandera de acero, ahora con un borde faltante, fue izada sobre una colina que no había ardido por completo. Las cuentas de oración fueron recuperadas en el sitio donde Ariadna había dejado su ofrenda. La carta quemada que Elías había escrito se encontró, aún legible en parte, dentro de un bolsillo de chaleco fundido. Esos objetos ofrecieron un hilo que conectaba sacrificio y memoria. No eran, por sí solos, la explicación. Eran llaves para entender lo que la vela había hecho. La humanidad había decidido pagar con su propia casa un precio por la supervivencia más amplia. Ariadna sobrevivió al caos con heridas que dejaron marcas en su piel y cicatrices en su nombre. No era la mártir absoluta que la historia a veces requiere, era una mujer que había tomado decisiones de comandante y había sentido las consecuencias. Fue encontrada por un equipo de rescate en un módulo colapsado, con las cuentas de oración apretadas todavía. Sus ojos mostraban una mezcla que los poetas llamarían fe y los estadistas, resolución. No reclamó gloria. Se levantó y empezó a ayudar. La reconstrucción no fue asunto de líderes sino de manos. Ella volvió a las órdenes, no como comandante que busca control, sino como figura que coordina las tareas de curación. Su estrategia cambió, ya no planearía maniobras de muerte, sino rutas de retorno. El planeta, por su parte, empezó un proceso lento de reajuste. La fisura norte se estabilizó en una cuenca donde se formó un mar nuevo en algunas latitudes, y en otras se crearon desiertos de cristal. La vida no desapareció, se reconfiguró. Las especies mutaron ante nuevas condiciones, y se desarrolló una biodiversidad que, años después, sería estudiada como la secuela del pulso vela en academias. La presencia de diamante en la litosfera dio lugar a industrias que buscaron utilizar esos cristales para reparar estructuras, para crear herramientas que resistieran la nueva geografía. La humanidad, siempre capaz de transformar su herida en oportunidad, aprendió a tallar su legado con las mismas manos que antes habían tallado armas. Los zar, por su parte, se convirtieron en un fenómeno de frontera. Aislados y fragmentados, continuaron como amenaza de baja intensidad en regiones remotas del espacio. Las flotas humanas, sin embargo, ya no aceptaron la pasividad. Se formaron patrullas y alianzas locales. La Tierra y sus colonias comprendieron que la audacia habría de venir acompañada por vigilancia y acuerdos. La lección de la vela no fue solo militar, fue moral. La fuerza debía aplicarse con medida si se quería conservar aquello por lo que se luchaba. Con el paso del tiempo, la memoria se organizó en ritos y objetos. La bandera de acero fue colocada en la plaza central de una nueva ciudad construida cerca de la cuenca creada por la fractura. No se exhibía como trofeo sino como recordatorio. Las cuentas de oración se convirtieron en relicario en la iglesia mayor, las personas las tocaban en los días de duelo y de reparación. La carta quemada se enmarcó y se colocó en un museo dedicado a la ética de la guerra. Su frase más legible, regreso o no, os he llevado conmigo, se convirtió en epitafio de decisiones difíciles. Los fragmentos de diamante, pulidos, se usaron para crear instrumentos quirúrgicos y herramientas que ayudaron a recuperar tierras. La transformación fue simbólica, de arma a herramienta, de horror a habilidad. Los niños que habían colgado dibujos en la vela crecieron y enseñaron a sus propios hijos la historia en términos sin adornos. Ellos rieron de nosotros, pero nuestras piedras cantaron. La narrativa pública cambió, dejó de ser solo un cetro de dureza para volverse un espejo donde la humanidad veía su capacidad de sacrificar y de sanar. Museos narraban la táctica de Ariadna como ejemplo de cuadro ético, sin glorificación ciega. En las escuelas se enseñaba que la fe puede traducirse en acto, y que el acto exige responsabilidad de por vida. Los expertos en estrategia militar estudiaron la maniobra de resonancia diamante como caso de estudio, técnica brillante, costo moral colosal. El debate fue eterno, y así debe ser entre especies conscientes. Las noches después del pulso estuvieron llenas de estrellas nuevas.
A veces, cuando la aurora aparecía sobre la cuenca, la gente miraba y afirmaba que las hebras de diamante en la superficie lanzaban destellos que se parecían a lágrimas. En las plazas, las personas colocaban pequeñas piedras pulidas del suelo como ofrenda. En la esquina de una iglesia moderna, la bandera de acero se inclinaba con el viento, su borde faltante recordaba lo que se había dado, y los rezos seguían fluyendo en una mezcla que no era solo espiritual sino práctica. Un compromiso de cuidar la tierra que había sufrido para que otros pudieran vivir. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.